Hola, bienvenidos a otro capítulo más de Humanólogo. En esta ocasión humanearemos a través de lo que es el significado, las implicaciones y las características del futuro del trabajo. Estaremos platicando con Pierre Blanchard, que es un experto en este tema, que le ha dedicado buena parte de los últimos años de su vida a estudiar y a aportar en este lugar tan interesante que es el futuro del trabajo, totalmente vinculado a la cuarta revolución industrial, que es la revolución digital. Gracias por acompañarnos. Bueno, antes que nada, un placer estar aquí con ustedes. Tengo un invitado de lujo que aparte de ser un experto en diferentes temas, pero preponderantemente temas de futuro del trabajo, eh, tengo el gusto también de presentarlo como un gran amigo, Pierre Blanchard. Pierre Blanchard se ha venido desarrollando en muchas áreas del conocimiento y en esta ocasión lo que buscamos con ustedes en Humanólogo Consulting, en esta serie de podcast de Humaneando, lo que queremos es hablar a más detalle de lo que es futuro del trabajo. Futuro del trabajo claramente no es un tema nuevo, es un tema que se viene hablando desde los últimos años como resultado de la cuarta revolución industrial, que es lo que le conocen como la revolución digital. Ahora Pierre nos hablará un poco más de esto, pero creemos que en Humanólogo que este es un tema clave en las organizaciones y obviamente en los entornos sociales, ¿no? Y sobre todo, pues por vinculación y aceleramiento que ha tenido en el patrocinio, déjenme llamarlo así, un patrocinio involuntario a través de los resultados que hemos tenido en esta pandemia de COVID-19, donde inclusive hay algunos autores que mencionan que la adopción digital se ha adelantado, algunos hablan de 8 o 10 años, dependiendo de dónde estemos situados en el mundo o en qué sector o en qué organización nos encontremos, pero al final es un tema importante que creímos que valía la pena humanear con ustedes el día de hoy. Pierre, un gusto tenerte aquí con nosotros. Me encantaría si te puedes presentar. ¿Quién es Pierre Blanchard? Gracias, Jorge. Buenos días, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Jorge, muchas gracias por la invitación. Eh, pues como pueden escuchar, soy francés. Tengo un poquito más de 12 años viviendo en México, 13 años fuera de Francia. Viví un año antes de eso en Canadá. He pasado los 10 últimos años de mi vida en consultoría de capital humano en Deloitte. Dentro de Deloitte he tenido la oportunidad durante los 3 últimos años de formar parte de un grupo de personas a nivel global que está pensando y articulando la historia del futuro del trabajo de Deloitte. Y así, pues, platicar y trabajar y colaborar con diferentes clientes en diferentes industrias, principalmente aquí en América Latina, pero trayendo algunas prácticas o tendencias de fuera, enfocado en capital humano. Muy bien, Pierre. Pues quizás independientemente del tema de futuro del trabajo, que pues claramente es apasionante per se, a mí me gustaría hacerte una pregunta un poco más humana, Pierre, que estoy seguro pues que a la audiencia de Humanólogo le interesa. Tú que has tenido la posibilidad de desarrollar tu carrera ahora sí que en diferentes continentes, cuando menos dos, y con experiencia muy profunda en temas que son de vanguardia, lo que yo te preguntaría es, ¿cuál es tu percepción de posibles diferencias en cultura laboral que se puedan encontrar en países donde tú creciste, como Francia, y en países que tengan, por otro lado, un sabor latino, como México y algunos otros? Digo, simplemente para poner un dato ahí para la audiencia de Humanólogo. De acuerdo, pues me gustaría empezar al revés y decir todo lo que es común entre los dos Me países. encanta, dale. Y te voy a decir por qué. En realidad es que es lo que más destaca para mí entre nuestros dos países.
algo que nos caracteriza a los dos, tanto a los franceses como a los mexicanos, es que creemos que somos únicos. Y probablemente es lo mismo para todos los países. Y en realidad te das cuenta que como personas pues compartimos muchas cosas, a pesar de las diferencias de contexto, de negocio, de sociedad, de historia. Hay muchas cosas que son muy comunes. Por ejemplo, y obviamente depende de a lo que te enfrentas y lo que estás viviendo como experiencias. Pero, por ejemplo, si pienso profesionalmente al tipo de experiencia que tú tienes en grandes empresas mexicanas, mucha de la reflexión va a ser muy similar a lo que tú tendrías en otra empresa local de otro país o global. Hay muchos temas que son los mismos. Algunas de las cosas, porque, por ejemplo, que veíamos, regreso al tema profesional, pero voy a estar en el tema personal. Pero hasta profesionalmente, en encuestas, por ejemplo, que hemos hecho en Deloitte, muchas veces analizando las respuestas o los patrones de respuestas de personas en muchos países, nos damos cuenta que hay mucha similitud en la forma de percibir a nuevas formas de organizarse, la cultura, temas de capital humano, por ejemplo, que son importantes ahora. Entonces, yo siempre he pensado eso, ¿no? Y también culturalmente hay algunas cosas que son similares entre México y Francia, por ejemplo, el tema de la comida, porque somos dos países con una comida, por ejemplo, con identidad. No todos los países tienen una identidad culinaria muy fuerte. Yo creo que nosotros sí, somos también dos países con una historia importante, ¿no? Que traemos, y a pesar de que México es una mezcla de personas que vivían en ese continente y otras que vienen de Europa, pues hay un sentimiento, ¿no? De pertenecer a una cultura con muchas raíces también atrás y que forja un poco tu identidad. Entonces, en ese aspecto yo te diría que eso es muy similar. Ahora, sí hay algunas diferencias, lo tengo que conceder. Obviamente, esa imagen del latino que es más abierto, más platicador, más en la relación, yo lo he vivido en el trabajo y en el día a día. Yo creo que eso sí es algo cierto, la relación se hace más fácilmente. Yo creo que en los negocios, en la mayoría de las ocasiones, cual sea tu cultura, el desarrollar una relación es importante, pero es un primer paso a respetar aquí en la cultura mexicana, claramente. Ahora, otra diferencia cultural importante también ha sido, los franceses somos muy directos. Y tengo que reconocer, ahí curiosamente, si hablamos de México, en México normalmente hay una aversión al conflicto más grande que en otros países de América Latina. O sea, si nos vamos un poquito más al sur, yo creo que hay un poquito más de apertura a la confrontación o a decir las cosas que sea en Argentina, en Colombia o en Chile, que no se ve en México. En México particularmente, ¿no? Yo creo que hay que ser un poquito más cuidadoso. Eso es un tema que personalmente y profesionalmente he aprendido a navegar. Y fíjate que eso es bien, bien interesante. Yo en mi vida de consultoría en capital humano me ha tocado hacer muchos estudios de engagement para organizaciones multinacionales. Y curiosamente, cuando tienes a la mano resultados de compromiso de una misma empresa que tiene una misma cultura organizacional, o cuando menos eso pretende, y lo vas midiendo de norte al centro o de sur al centro, el compromiso en el centro del continente tiende a ser mayor, es decir, países como México, como Costa Rica, como Bolivia, tienden a tener datos de compromiso mayor, 70, 80, hasta 85%. Pero man, te vas más a Estados Unidos, te vas más a Canadá, o te vas más a Brasil, te vas más a Argentina, Chile, los índices de compromiso bajan. O sea, y creo que eso, no es que sea un tema de confrontar o no, pero sí hay una cultura de más
alzar la mano y decir, no estoy de acuerdo con ciertas cosas y te puedo incluso decir por qué no. Pero bueno, eso es un buen punto. Muy bien. Oye, pues yo creo que entrándole al tema, Pierre, eh, yo recuerdo, y quizás como preámbulo, recuerdo una lectura de este libro que seguramente muchos de la audiencia ya habrán leído, este libro del Homo Sapiens, que hay un par por ahí que a mí se me hacen muy, muy buenos. En este libro del Homo Sapiens, antes de hablar de las 4 revoluciones industriales, te habla de 3 revoluciones previas, ¿no? Te habla de una revolución cognitiva hace 70,000 años, donde el ser humano empezó a ejercer ciertos códigos de comunicación que pues eran básicos, pero que fueron el principio de un desarrollo en su momento del Homo sapiens de una forma diferente al neandertal y australopithecus y al que lo pongas, ¿no? Hubo ciertas condiciones que esa revolución cognitiva de hace 70,000 años, pues fueron cambiando y pintando las bases de lo que somos ahora, ¿no? Luego yéndonos un poquito más para acá, más reciente, hace 12,000 años, pues se habló de la revolución agrícola. O sea, el ser humano fue capaz de dominar las semillas, de dominar la cosecha, la siembra, obviamente, y de almacenarla. Y obviamente fueron los principios de la desaparición de los nómadas y la aparición de modelos más sedentarios, ¿no? Que empezaron a dar cierta estabilidad a la vida. Pero por otro lado, ya hubo un cambio muy, muy fuerte hace 500 años. Por ahí se dice que si un ser humano se hubiera quedado congelado en el año 1000 y hubiera despertado en el año 1450, no se hubiera dado cuenta que hubo cambios, porque en realidad no hubo cambios. Entramos en una época, pues, de alguna forma oscura y de poco movimiento. Pero a partir de 1500, pues cambiamos, ¿no? Y salimos de la Edad Media y empezamos a entrar en una edad de renacimiento de científicos. Y yo me quedo mucho con este concepto del ignoramun, donde el ser humano fue capaz de, en cualquier campo de la Tierra, poner sobre la mesa el concepto de ignoramun, es decir, no creo en todo lo que veo, lo tengo que cuestionar y tengo que entenderlo, y si no estoy de acuerdo, planteo otras cosas. Y creo que fue el principio de lo que ahora han sido las 4 revoluciones industriales y que en este momento pues, nos ubican en una posición bien interesante del futuro del trabajo. Pero la pregunta que yo te haría, más que pregunta, te pediría una reflexión de cómo hemos ido evolucionando en esas 4 revoluciones industriales, ya no las 3 que mencioné, sino las revoluciones industriales ya que tienen un impacto pues, muy importante en el concepto que nos atañe, que es el trabajo alrededor del humano. ¿Qué piensas, no? ¿De dónde venimos y dónde estamos en este momento en esta 4ª revolución industrial que le llaman la revolución digital, ¿no? Bien, pues me gusta mucho la reflexión que estás haciendo. Yo creo que a veces olvidamos todo ese camino y especialmente en la evolución del trabajo y de las formas de organizarnos. A veces nos adelantamos un poco a lo contemporáneo, pero sí hay cosas que pasaron en la evolución de cómo nos fuimos organizando como sociedad y hay muchas cosas que tanto la tecnología que realmente que ha marcado el paso de las revoluciones industriales que hemos tenido, pero también las formas de organizar las cosas que derivaron de las posibilidades que abrió la tecnología tuvo en estos últimos años. Y si vemos ese 4º capítulo en el cual estamos entrando, no es muy diferente de los 3 primeros. Al parecer, si vemos algunos de los ejes y de lo que ha cambiado el paradigma. Desde la primera, realmente si vemos cómo han evolucionado las organizaciones, el tipo de empresas que tenemos en nuestra sociedad o temas más de sociedad como la urbanización de las personas, es la tecnología que ha marcado el paso. Y esa evolución de la tecnología es la que en su misma evolución, ella no es realmente por escalón, es relativamente continua. Obviamente hay saltos de vez en cuando que marcan algunos cambios de paradigma, pero vamos a decir que desde hace, hay una aceleración
del impacto de la tecnología desde hace como 150 años. Y ahora el momento de evolución del trabajo en el cual estamos es una evolución todavía aún más exponencial del impacto que tienen diferentes tecnologías, tanto en lo que hacemos en el trabajo, como también lo que nos impacta a nosotros como usuarios o consumidores o personas, ¿no? Para no utilizar un término de tecnología para hablar de los humanos. Pero realmente es lo que ha pasado. ¿Cuándo ha empezado esa revolución, el inicio de esta cuarta revolución industrial, por ejemplo? Es difícil poner una fecha exacta. Es difícil poner una fecha exacta porque, otra vez, realmente no es un año en el cual hemos hecho un descubrimiento específico de alguna tecnología. Algunos dicen que empezó desde los años 80, realmente las raíces, y que exponencialmente ahora estamos empezando a ver algo que es más generalizado. Pero si lo vemos, la evolución de la tecnología nos lleva hasta esa revolución que llamamos la revolución digital hoy en día. Ahora, algunas de las cosas que se han visto en ese camino, si lo analizamos, es que se acortaron la longitud de cada etapa de estas revoluciones industriales. Y queda la pregunta, que sé que es algo que reflexionas también, de saber qué tanto tiempo nos queda de esa revolución antes de llegar a la siguiente, y qué es esa siguiente revolución. Y ahí es pensar un poquito a lo que podría llegar. Especialmente si pensamos en lo que mencionabas antes. Antes, los momentos de sociedad y de trabajo que teníamos eran más largos, nos tomaron un poquito más de tiempo, y ahora parece que se acortaron. Ahora, desde mi perspectiva, hay una variable importante que hace que estos tiempos no se pueden disminuir demasiado, y es la persona. Nosotros mismos tenemos que adoptar estos cambios y nuevas prácticas. Hoy en día, por ejemplo, cuando veo la cuarta revolución industrial y lo que ha pasado, hablabas, por ejemplo, de lo que ha pasado el año pasado con el COVID y el avance más rápido, quizá el salto que hemos hecho en algunas cosas, nos damos cuenta que en realidad, pues si creemos a los que hablaban de 8 o 10 años, quizá nos quedaban todavía 8 o 10 años para adoptar las prácticas. Y no era inventarlas, porque nos dimos cuenta que ya las teníamos. Lo que no podíamos hacer es adoptarlas. Y a veces hemos visto que la forma de adoptar nuevas formas de hacer las cosas requiere de una nueva generación. Yo creo que nos acostumbramos en nuestra sociedad y como profesionistas hoy a aceptar y a adoptar el cambio más rápidamente. Pero sí creo que todavía en esa revolución hay muchos impactos que no hemos visto y que vamos a ver ahora en adelante. Ahora, sí, quisiera también complementar diciendo el eje, y es lo que dicen muchos autores y también entidades como el Foro Económico Mundial, el eje ha sido la tecnología. No hay que equivocarnos. Realmente es el principal factor de cambio. Ahora, es un factor de cambio importante, pero no es el único cambio. Y esas son otras cosas que tenemos que gestionar hoy en día, porque tienen muchos impactos en nuestra propia experiencia, lo que somos como personas en el trabajo o en nuestra sociedad. Por ejemplo, si ahora hacemos el mismo camino, pero en lugar de ver la tecnología, empezamos a ver cómo evolucionaron las organizaciones, pues si hablamos de una revolución industrial, es que la industria como tal, es decir, en
el ecosistema de organizaciones que producen bienes y servicios para nosotros ha evolucionado en los últimos años. Y la primera revolución o las primeras revoluciones que hemos tenido se enfocaron, parece una pirámide de Maslow, pero en las cosas más básicas que nosotros podemos hacer, que son de fuerza física, en donde se enfocó la tecnología. ¿Por qué? Porque también es lo que podíamos hacer. Antes de tener la tecnología como la teníamos hoy, hay muy pocas cosas aumentadas, como la estamos viendo hoy, que podíamos hacer en estas épocas. Hoy en día, como podemos cubrir una gran parte de todas estas actividades más físicas, estamos entrando poco a poco en una revolución más de los servicios y del intelecto o de actividades que no son forzosamente físicas como tal. Esa es la revolución, porque algo que creíamos simplemente nuestro humano, en realidad nos damos cuenta que no es que lo estamos intercambiando con las máquinas, pero sí lo podemos potenciar con lo que está pasando. Entonces eso es una segunda derivada, vamos a decir, de esa evolución. Sí, y por otro lado, digamos, para ponerle un poco de balance también al tema, digo, yo me considero un seguidor de los preceptos que Singularity University, por ejemplo, impulsa, ¿no? Libros como Abundancia o Organizaciones Exponenciales, lo que nos dicen es, pues, estamos en una etapa, en la mejor etapa del ser humano, ¿no? Larga expectativa de vida, menos conflictos bélicos en cualquier etapa de la historia, un índice de mortandad súper bajo, independientemente de la pandemia que vivimos. O sea, estamos en el mejor punto de la humanidad. Por otro lado, también nos damos cuenta que hay un dato por ahí que a mí me hace mucho sentido y se me hace muy interesante. Si yo reviso el valor de la empresa más cotizada en la bolsa de New York Stock Exchange hace 14, 15 años, probablemente estaba AT&T con una población de cerca de 700,000 empleados, ¿no? Y seguramente, depende del día que lo revises ahora, seguramente estará Alphabet como la empresa más valiosa con una población de menos de 70,000 empleados, ¿no? Y ahí va a surgir el concepto de los tecnoadeptos y los tecnoadversos, ¿no? Claramente sabemos que ninguna revolución industrial ha traído desempleo, al contrario, ha exponenciado más número de empleos, pero todavía hay quien dice que este proceso de inequidad de oportunidades, o sea, esa inequidad digital le pegará más a algunos sectores de la sociedad y quizás a algunos países más que otros, ¿no? Porque la información y el conocimiento no han llegado y todavía hay sectores o hay países que dependen más de su mano de obra que del conocimiento. Y esta transición no será sencilla, ¿no? Y eso seguramente nos abrirá conversaciones de otro tipo, ¿no? Pero también creo que como representantes de capital humano nos debe de abrir conversaciones de nuevas competencias, nuevos perfiles, nuevos modelos de aprendizaje, ¿no? Que tengan que llevarnos a sustentar este periodo de una forma más rápida y menos dolorosa, ¿no? ¿Qué piensas de esas competencias y de esos modelos de aprendizaje que claramente están ahí, pero hay que explotarlos, ¿no? Pues yo creo que lo que dices de ese foco que tenemos que tener en lo digital es importante. Yo también estoy de acuerdo, y lo han dicho muchos, que hay un riesgo de inequidad digital importante en el futuro si tú no te preparas. Y la podemos ver a múltiples niveles, que sea a nivel individual, a nivel de organización, a nivel país, como lo decías. Algunos economistas han argumentado, por ejemplo, que la aceleración de algunas economías de ciertos países durante las revoluciones industriales precedentes es lo que ha marcado la diferencia con estos países que a veces llamamos de primer mundo y los que son emergentes, ¿no? Todavía en desarrollo.
Y el riesgo está ahí de vivir eso otra vez en esta revolución. Porque efectivamente hay algunos países que están creando capacidades que les van a permitir aprovechar algunas tecnologías o nuevas formas de ver las cosas. Y si tú no lo puedes hacer, pues básicamente vas a tener que esperar al tren siguiente. Es lo que va a pasar. Ahora, entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿O cuáles son estas competencias o capacidades que requerimos? Para mí es importante, a veces cuando veo las competencias que vamos a requerir en 2030 o 2050 o en 10 años, siento que son las mismas competencias de las que necesitamos al día de hoy. Y muchas veces, más bien, hay competencias que van a seguir siendo relevantes en el futuro. Eso es muy válido también decirlo, probablemente. Ahora, si quisiéramos, y entonces, si partimos de esta premisa, para mí hay dos cosas que deberíamos de considerar. ¿Qué hacemos en el trabajo que va a seguir relevante y en que nos tenemos que seguir enfocando? ¿Y qué cambia? Y entonces nos tenemos que preparar. Si vemos lo que va a seguir relevante, a pesar de lo que hemos vivido en un mundo que es más que global, remoto, o sea, ¿quién iba a decir que remoto era todavía más digital que global? Pero al parecer estrecha aún más, ¿no? Lo que necesitas hacer. Nos damos cuenta que la capacidades básicas de comunicación oral y escrita, tu capacidad de coordinación, tu capacidad de colaboración, tu capacidad de autoaprendizaje, todas estas capacidades hoy valen oro. Esas no son capacidades de mañana, son capacidades que especialmente desde hace algunos años, o para todos los que están enfocados en servicios en gran parte, pero otras personas también en otros sectores han requerido, y esas yo veo que las vamos a seguir necesitando en el futuro. Ahora, si hay algunas cosas que están cambiando, ¿qué está cambiando? Sí, el ritmo de cambio de la tecnología es más importante en algunos sectores. O sea, sé que decimos que para todo hay que ir más rápido. En realidad depende de tu sector de actividad, pero para los que están en particular en tecnología, y eso tiene otros impactos que podemos platicar en términos de ecosistemas, de fuerza de trabajo y lo que impacta en la organización. Pero realmente si vemos estas profesiones, el ritmo de renovación de las competencias técnicas debe ser muy acelerado. Entonces, para todas las personas que se quieran enfocar en nuevas competencias, la capacidad de aprendizaje está tomando más relevancia, realmente por eso. Número dos, para mí, dado que la tecnología está en muchas más partes de nuestra experiencia y en el trabajo, hay que tener una cultura digital importante y realmente ser digital savvy, como dirían en inglés. Es decir, entender lo que hay. Yo creo que últimamente como sociedad, con lo que pasó, por ejemplo, con el tema de la privacidad de los datos o entender un poquito más el modelo de negocio y de operación de las redes sociales, todos lo sabíamos, pero nadie se había puesto a pensar muy bien cómo funcionan estas cosas. Y ahora que lo estamos viendo, pues vemos todos los impactos que tiene para múltiples sistemas de atracción y selección de talento, de muestreo. Y si pensamos, por ejemplo, en cómo funciona la inteligencia artificial hoy, prácticamente toda la mayoría, vamos a decir, de la inteligencia artificial que vemos hoy es por aprendizaje automatizado, es decir, por machine learning. Entonces, se nutre de datos. Entonces, pues, ¿de dónde vienen estos datos? ¿Cómo está constituido la población, la muestra, etcétera, etcétera? Entonces, esa cultura digital, hoy en día, aunque tú no estés haciendo algo de tecnología, tienes que entender la tecnología
no solamente para poder reconocer dónde hay oportunidad, pero también para entender el impacto que puede tener sobre tu función y cómo vas a rediseñar el trabajo humano alrededor de lo que puede o no puede hacer la tecnología. Y el tercer grupo para mí de competencias que son importantes, yo siempre he dicho desde que he llegado a México que nunca me he sentido más francés que en México. Y la razón de eso es que en medio de mexicanos, por mi acento, por cómo me aborda la gente, obviamente es más obvio que sea francés. Con los franceses yo era uno entre muchos. Entonces era Pierre y nada más. En un mundo en donde hay más tecnología, la parte humana es todavía más relevante, curiosamente, y se hace más evidente. Y por eso creo que ahora hay un énfasis más importante en esa parte humana. Ahora, esa parte humana es un conjunto de competencias y habilidades que requerimos porque vivimos en un mundo un poco cambiado y necesitamos que la colaboración y la efectividad sea un poquito más fluida. Entonces, todo lo que tiene que ver con esa fluidez de la interacción entre nosotros en el trabajo, que sea la coordinación, la comunicación, la negociación, todas estas competencias son extremadamente importantes, especialmente ahora porque otro cambio que está pasando es que cada vez más trabajamos en equipos. O sea, es muy raro ahora trabajar solo. Y quizá por último, la parte de la creatividad. El mundo que está llegando no se crea solo. Y al tener más posibilidades de hacer cosas, requerimos de personas que no son especialistas forzosamente, son más generalistas, pueden conectar puntos y con eso diseñar nuevas soluciones. Entonces, esa es otra capacidad en la cual hay que enfocarse desde mi perspectiva que va a tomar todavía más relevancia en el futuro. Y creo, si me permites, yo quizás agregaría otra que es la capacidad de desaprender rápido, ¿no? O sea, yo creo que tomando tu ejemplo y algunos otros, o sea, si tú vienes de Francia y te insertas en una cultura diferente, pues tienes que adaptarte, desaprender algunas cosas y aprender otras muy rápido. Y creo que también al final, pues hay muchas firmas, entre ellas Deloitte, en sus tendencias de capital humano en los últimos años, seguramente hablan del aprendizaje en el flujo de la vida o el nombre que le pongamos, pero lo que como ser humano tenemos que darnos cuenta es que pues claramente el conocimiento se reinventa y claramente los dueños de ese aprendizaje somos cada uno de nosotros como individuos. Y en la medida en que seamos capaces de entenderlo y de ejercerlo, seguramente nos irá mejor, ¿no? Yo ¿sabes qué pienso? Me remonto a principios del siglo pasado, cuando pues creo que era normal trabajar 12 horas diarias durante 6 días a la semana. Y yo no digo que ahorita no trabajemos 60 horas a la semana, pero quizás es porque así lo empujamos algunos de nosotros y no porque es la jornada normal cuando se empezaron a dar esas grandes manifestaciones sindicales en Chicago, en Inglaterra, en diferentes lugares, ¿no? Cuando a principios del siglo pasado se lanzó aquel proyecto de Hodor en Estados Unidos, donde se reinventó la forma del trabajo. Yo creo que tenemos ese reto ahorita, ¿no? Por ahí leía de siglos pasados donde las clases ricas y los nobles tenían la posibilidad de hacer ejercicio porque tenían tiempo y jugaban tenis y jugaban golf y hacían lo que sea porque tenían tiempo. A raíz de ese cambio a jornadas laborales de 45, 40 horas o lo que sea, y quién sabe qué vaya a pasar después, creo que se disparó un gran uso de zapatos tenis, de ropa deportivas en los años 30, 40 del siglo pasado. Mi pregunta es, ¿qué pasará ahora con la humanidad en los próximos años, ¿no? Creo que tenemos que hacer una reflexión. Yo el otro día lo hacía de manera personal, digamos, a un año de hacer home office full time. Yo me doy cuenta que me estoy ahorrando 2 horas diarias por 22 días al mes. Me ahorro 48 horas por 12 meses. Me ahorré cerca de 500 horas de mi vida de manejo, mínimo, que 500 entre 8
equivalen a 2 meses de trabajo. O sea, un 16, 17% de mi tiempo lo he dedicado a otras cosas. Y no sé si fue a dormir, a trabajar más, a hacer ejercicio, a leer, pero creo que empezamos a tener una cierta ventaja como humanos de decir, ¿qué quiero hacer de mi tiempo? En esa conexión de experiencia del empleado, experiencia humana, ya un tema personal de bienestar, con lo que la misma revolución digital me puede ofrecer, ¿no? Sí, me gustaría decir que es terrible lo que dices, porque yo creo que estos 2 meses los he invertido mucho en el trabajo. Bueno, pero Entonces, probablemente, sí, a lo mejor no fue una decisión propia, pero ya no los invertiste probablemente en un modelo de transporte, que tampoco es malo, ¿no? Pero sí, exacto. Sí, no tienes toda la razón. O sea, si piensas en términos de riesgos, por ejemplo, imagínate el nivel riesgo a nivel país que ha bajado con el tráfico que hay, la contaminación probablemente que hemos impactado durante todo ese tiempo. Entonces, sí, hay estos beneficios individuales. Yo los veo también a cierta escala. Debe haber algunos impactos interesantes. Ahora, ¿sabes qué? Voy a regresar con una perspectiva profesional, pero sobre otra diferencia entre México y América Latina en el trabajo. ujú, Eh, el esquema regulatorio y normativo es muchísimo más importante en un país como Francia. Y eso no sé si es por el desarrollo del país o si es por filosofía, porque por ejemplo sé que en Estados Unidos, por ejemplo, el mundo del trabajo es un poquito más flexible, ¿no? Y abierto. Eh, pero en Francia es más guiado por un bien común. Y aunque lo puedes ver con pues, pocas veces la parte de legal laboral es algo apasionante per se, pero si ves realmente la evolución y lo que se está buscando y lo puedes ver como lo que de forma colectiva un país define como un estándar que quisiera tener y puede pagar para todos, ¿no? ujú. Y que quiere ofrecer para todos. O sea, decías que las jornadas han disminuido y aunque para quizá algunos no ha disminuido tanto, estoy seguro que sí. Eh, no trabajamos a los 12 años con tanto como lo hacíamos antes, ¿no? O a cualquier edad. Entonces, de alguna forma también, poco a poco como sociedad, yo también estoy de acuerdo que estamos viviendo la mejor época de la humanidad, no sé si lo vemos en términos de los beneficios que podemos tener y de todos los indicadores que estabas mencionando, que mencionan en la Singularity University. Pero yo creo que sí nos acercamos a ese concepto de dignidad humana y de la persona, y que nos acercamos un poquito más así a eso. Ujú. Y eso se va a acelerar. Y se acelera también porque veía que en los últimos años hemos ganado 3 años de vida cada 10 años. Eh, Wow. eso cambia la sociedad drásticamente, no nos damos cuenta de eso, pero si vamos 100 años, 100 años atrás, es el siglo XX, no está tan lejos cuando lo ves así, o sea, Ujú. estamos en los años 20 del siglo XX, era 30 años menos. Y hay muchos modelos también que se construyeron con base en estas premisas, ¿no? En términos de salud, de experiencia de vida, de comodidad, de lo que podías hacer, era muy, muy diferente. Eh, Ahora no, las posibilidades son otras. No sé si son mejores, pero en algunos casos seguro que sí, pero son otras, eso sí, claramente. No, y con los retos que eso conlleva, ¿no? Yo creo que lleva unos retos muy fuertes en temas de modelos de pensiones, lleva retos muy fuertes en temas de modelos de salud, de educación, de como lo veas, ¿no? Pero por contra, tocando lo que mencionas de la gig economy, por ahí recuerdo un dato donde decían que cuando menos uno de cada 3 personas en los Estados Unidos, de cada 3 personas en edad laboral,
tienen algún tipo de impacto o de injerencia en un modelo de gig economy, es decir, que están de alguna manera diversificando su fuente laboral y no necesariamente dependen de un solo empleador de tiempo completo. Creo que son cosas que están pasando y que estamos redescubriendo. Por otro Sí. lado, hay datos, no sé, los datos que yo tengo más frescos son obviamente los de México, donde tenemos una población desocupada, semiocupada o parcialmente ocupada de cerca de 15 millones de personas. Entonces, tenemos que inventarnos modelos alrededor de gig economy o lo que esto implique como para poder sobrevivir. Y la pregunta creo que es muy válida, la reflexión de qué tanto la regulación, qué tanto los gobiernos están poniendo las reglas del juego claras, pues no solo para los colaboradores, sino para las mismas empresas, ¿no? Ujú. Son temas fuertes y hay que reflexionarlos, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Me lleva una reflexión lo que estás diciendo. En Deloitte, la forma de articular el futuro del trabajo y para entenderlo, que me parece muy clara, es hablar de los cambios en términos de trabajo, fuerza de trabajo y lugar de trabajo. Uh-huh. Lo que hablamos ahora con lo que cambia en el contexto o nuevas habilidades que vas a requerir, entra un poquito más en el campo del trabajo. O sea, realmente per se, ¿qué está cambiando? Más automatización, requieres otras habilidades, hay otros aspectos, ¿no? En términos de la colaboración que requieres, el esquema remoto, etcétera, etcétera. Ahora, si entramos al segundo capítulo de la fuerza de trabajo, ahí sí también hay una evolución. De hecho, yo te diría, curiosamente, si ves en las noticias, yo siento que empezamos a hablar un poquito menos de la gig economy. Y no en el concepto está tomando todavía mayor relevancia, pero Uh-huh. menos ese término como tal. Y veo aparecer cada vez más el concepto o de talent economy Uh-huh. o el de passion economy. Y una diferenciación que acabo de escuchar entre esa talent economy y la gig economy es Uh-huh. que cuando la vemos es que muchas veces la gig economy eh, tú no escoges realmente, no escoges forzosamente estar en esa economía. Eres un poco por la definición, tú estás buscando siempre el próximo trabajo. Uh-huh. Y viendo lo que podrías hacer. Y los modelos que vienen a la mente muchas veces son los modelos de Uber o modelos de plataformas en donde el colaborador o el empleado, no es empleado, no sabemos, depende de los países ahora para Uber, o la persona que participa en esa economía, a veces lo hace por necesidad. Ahora, veo que cada vez más la diferencian con la talent economy. En la talent economy, ahí sí tienes una parte de la población muy calificada que tú vas a requerir porque tú no la tienes en tu organización y puedes tener acceso afuera. Y si tú quieres ganar en agilidad, ahí está esa talent economy. Y creo que está tomando mucha fuerza. ¿Por qué está tomando mucha fuerza? Pues por el nivel de innovación que hay. La organización ahora, que en algún momento ha sido probablemente uno de los mayores vehículos de educación post-universidad, ya no es el único. Entonces nos damos cuenta que, porque antes realmente tu experiencia on the job que tenías en una organización era lo que desarrollabas como competencia y no había mayor forma de desarrollar esa competencia que trabajar en una organización de primer nivel. Ahora, dado que la innovación puede llegar de fuera, hay personas que desarrollaron competencias especializadas de alto nivel fuera de la organización y es lo que hace que ese mundo de la talent economy y de plataformas de freelance, por ejemplo, Uh-huh. están tomando todavía mayor relevancia. Y eso lo podemos ampliar. Hace poco también Deloitte hizo un estudio con el MIT sobre un concepto que llaman el ecosistema de la fuerza laboral o los ecosistemas de fuerza laboral que hay, que va un poquito más allá de simplemente pensar en freelancers, sino en que
la capacidad puede estar en diferentes lugares, no forzosamente dentro de tu organización. Y quizá, por ejemplo, pues puedes tener una startup o una pyme que te puede ayudar a hacer algo específico porque son más baratos, más eficientes, lo pueden hacer. Entonces, también en ese concepto de que no es simplemente un individuo, y si lo empezamos a ver como capacidad, nos damos cuenta que las posibilidades, siempre se ha hablado un poco de una economía más abierta a la cual tú puedes tener acceso, pero yo creo que se está acelerando ahora. Ahora, el tercer concepto, que es el de passion economy, es que es más fácil para ti vivir una pasión siendo emprendedor hoy y tener una especialización en algo que te apasiona porque se volvió un tema muchísimo más aceptado. O sea, todavía hay retos, todavía los negocios, por ejemplo, si vemos las organizaciones, pues todavía no gestionan el reclutamiento como gestionan, por ejemplo, el aprovechamiento de capacidad externa. RH tiene miedo de que se confunden los freelancers con los empleados. Entonces, hay todavía muchos temas que arreglar, pero y el año pasado ha crecido esa parte de la fuerza laboral y se está volviendo una posibilidad de aprovechar capacidades sin tener que contratarlas de forma más importante. En particular, si somos pero es que es viendo un poquito cómo está tendencia, o sea, realmente tú vas a aprovechar esa capacidad para cosas especializadas. Para algo core de tu negocio no haría sentido tener todo externalizado, o sería un modelo de negocio muy disruptivo y hay algunas empresas también que se conforman de esa forma, pero si tú quieres hacer algo muy disruptivo en probar un nuevo canal, acelerar tu estrategia de inteligencia artificial, de industria 4.0 en el sector manufacturero, estas capacidades externas ya se están volviendo una alternativa muy factible. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Quizás, digo, podríamos quedarnos aquí y esto da para mucho, pero para cerrar esta parte de la conversación, Pierre, yo lo quisiera poner en dos planos. Ya pusimos el plano del humano. O sea, el humano tiene que reinventarse, tiene que reconfigurarse, tiene que hacer un replanteamiento de qué hago, cómo me desarrollo, cómo me autocapacito. Pero yo te preguntaría, como para cerrar, en tu experiencia como consultor haciendo proyectos de futuro del trabajo, ¿qué le dirías a las empresas? Ya hablaste de las 3W, Work, Workforce y Workplace, pero ¿cómo entrarle? ¿Cuáles serían esos 2 o 3 temas que son como los pasos iniciales para que mucha de nuestra comunidad en humanólogo que están aquí humaneando con nosotros el día de hoy pudieran decir, a ver, este es el 1, 2, 3 de cosas que tengo que pensar en llevar a cabo? No nada más como este regreso a oficina que en algunos casos se está dando. Algunos le llaman el regreso al trabajo, pero yo creo que el trabajo ha estado ahí, ¿no? Más bien es el regreso al lugar de trabajo, a la oficina, a la planta, lo que sea. ¿Qué consejos le darías a los colegas de RH? Pues número uno, yo creo que hay muchos aprendizajes que nos podemos llevar de lo que ha pasado el año pasado, porque fue probablemente el experimento social y profesional más importante que hemos visto en nuestra generación, por lo menos. Entonces, hay muchos aprendizajes de nuevas formas de trabajar, de digitalización o culturales. Que hay que reflexionar para ver qué aprendizajes nos llevamos de eso, ¿no? Yo creo que eso es un paso importante que hacer. Ahora, otra reflexión que yo tengo con el paso del tiempo sobre el futuro del trabajo es que a veces es difícil de diferenciar lo que es futuro del trabajo con mi business as usual. ¿Qué es mi trabajo normal y qué es futuro del trabajo? Se mezclan las cosas o todo está en el futuro y en evolución. Y en ese momento yo creo que no, en realidad hay algunas cosas que están en evolución y con un ciclo de innovación normal, y eso va a seguir, pero para mí el futuro del trabajo
es reconocer los lugares en la organización o en los empleados que están en plena disrupción. Y es lo primero que hay que hacer. Y hay algunos que requieren un enfoque de hacer las cosas de forma diferente a la que estamos acostumbrados, que puede ser, y son cosas muy simples, no son forzosamente cosas que van muchísimo más allá o que son forzosamente muy lejanas, pero es gestionar equipos que van a trabajar de forma ágil muy rápidamente y poder escalar eso, es implementar nuevas tecnologías que abren posibilidades para el resto de la organización, es repensar los modelos o identificar, por ejemplo, hablaba del ecosistema de la fuerza laboral. Muchas veces no es un trabajo de ver cómo yo puedo aprovechar lo que hay afuera, es reconocer lo que yo estoy haciendo hoy y gestionarlo de mejor forma. Cada organización hoy obviamente ya está trabajando con un ecosistema de otras empresas externas, con freelancers, con consultores, con externos, pero no hay una gestión pensada de cómo están estas cosas. Entonces, el primer paso para mí, desde una perspectiva de futuro del trabajo, es identificar, como siempre, segmentar los espacios de la organización que están en un momento de disrupción y que requieren una reflexión diferente porque las herramientas que tengo hoy no son las correctas. Dos, otra cosa que me parece interesante en lo que está pasando en el futuro del trabajo es que es una vitrina sobre nuevas formas de entregar servicios de capital humano extraordinaria, nuevas formas de hacer las organizaciones menos tradicionales, por ejemplo, muchísimo más democratizadas, otra forma de tener acceso al talento interno, por ejemplo, algunas grandes empresas implementaron mercados, marketplace de talento interno, donde las personas pueden ir a buscar algunas personas para proyectos de corta duración. Es aprovechar modelos híbridos de trabajo que existían y potenciarlos. Entonces, esa vitrina y ser, vamos a decir, curioso de lo que pasa en capital humano hoy en día es otro consejo que daría. He escuchado recientemente que la carrera de RH, que a veces, que antes se veía un poquito tradicional, se volvió más atractiva para una diversidad de personas que no forzosamente tienen una educación clásica que nos esperaríamos en RH, porque es un área en plena disrupción también y en plena innovación. Entonces, la segunda cosa es, cuando hemos identificado dónde hay cosas que están pasando, es revisar hoy cuáles son nuevos enfoques de hacer las cosas para poder aprovecharlos para lo que está pasando. Y la tercera cosa es, regresaría a las competencias que mencionabas antes con un plan, una planificación que sea suficiente para poder identificar los requerimientos del futuro, ¿no? Y preparar mi organización y las personas a estas necesidades. Me encanta, ¿eh? ¿Sabes qué me quedé pensando? Un poco, no sé, así como Napoleón III en 1850 se agarra a Haussmann y replantean el paisaje urbano de manera transformacional en París, y lo mismo pasó en muchos lugares y ha pasado en muchos países. Yo creo que ahorita como comunidad de capital humano en el mundo y en nuestra organización, donde tenemos impacto, que es en primera instancia en nuestra organización, tenemos que imprimir ese urbanismo laboral, ¿no? Déjenme acuñar ese término. Estamos en un tema donde cada uno de nosotros en nuestra organización y en nuestro campo tenemos que armar un urbanismo laboral, que eso puede implicar muchas cosas. Pero creo que no podemos perder esa posibilidad y esa oportunidad única que tenemos, que nos ha brindado. Entre las cosas que hemos perdido, hemos ganado otras en la pandemia para lograr ese entorno, ¿no? Pues muy bien, Pierre. Me quedaría con una pregunta final, que es una costumbre de Humaneando, aquí a través del canal de Humanólogo Consulting, es, háblanos de 2, 3 libros
que en lo particular a ti te hayan marcado, te hayan gustado y que quisiera recomendarle a nuestros colegas y por qué. Y para cerrar esta conversación que ha sido, la verdad, bastante agradable. De acuerdo, Jorge. Pues mira, hoy hay un sinfín de libros muy interesantes en recursos humanos, sinceramente. Y cuando platicamos dije, ¿cuáles voy a escoger? Porque hay muchos, pero voy a ser un poco disruptivo. Bien. Eh, Número uno, tengo que mencionar el libro que acaba de escribir el líder de futuro del trabajo de Estados Unidos en Deloitte, que se llama Work Disrupted, que escribió Jeff Schwartz, que salió a inicio de ese año, entre enero, creo que salió en enero, y que es un compendio de todo el pensamiento de Deloitte en los últimos años y lo que vemos pasar en el futuro. Hemos podido dejar pasar la pandemia también para tener algunos aprendizajes de lo que ha pasado, y me parece que es muy práctico, ¿no? En lo que propone. Si hay que leer un libro de futuro del trabajo hoy, porque todo está cambiando muy rápidamente, pero hoy me parece un excelente libro para abordar el tema, entender un poco de dónde venimos y prácticamente para un equipo de capital humano lo que puede pasar. También tiene enseñanzas sobre los impactos que tiene para la sociedad, las organizaciones y los líderes. Entonces, eso es un primer libro. Y un segundo que es un poco diferente es el libro Superminds de Thomas Malone. Thomas Malone es un profesor de la MIT que se enfoca en los temas de organización que estoy siguiendo desde que empecé a leer algunos de sus artículos. Thomas Malone escribió en 2004 un libro que se llama El futuro del trabajo, The Future of Work. Era alguien que había tenido muchas cosas, porque se enfocó él en la disrupción que aportaron las empresas de la era Internet. Y se dio cuenta que había muchas cosas en la forma de organizarse y un potencial enorme que empezó a describir en ese libro, ¿no? Que venía también siendo un milestone, vamos a decir, en toda su investigación, y ha seguido recientemente, creo que es en 2018 que ha publicado Superminds, no estoy seguro del año, pero es muy reciente. Este libro habla del concepto de la inteligencia colectiva, en donde la inteligencia colectiva, desde mi perspectiva, está tomando relevancia ahora, porque trabajamos más en grupo. Y Thomas Malone habla de la capacidad que tenemos de medir esa inteligencia, pero cómo en realidad la tecnología nos permite potenciarla hoy en día. Entonces, hace la diferenciación de diferentes tipos de inteligencias colectivas, que son la jerarquía, la burocracia, la jerarquía, la democracia, los mercados, los ecosistemas y las comunidades. Muy interesante también para ver en función de lo que quieres hacer en una organización o en un grupo determinado, pues cuál forma de aprovechar algunos de estos esquemas se puede utilizar y cuáles son las posibilidades y el potencial de la tecnología hoy y a futuro. Perfecto. Pues muy bien, Pierre. Gracias por el espacio. Pierre Blanchard, un experto que ha dedicado mucho tiempo al tema del futuro del trabajo, nos acompañó el día de hoy. Yo quiero despedir esta transmisión agradeciéndote, Pierre, pidiéndole a la gente que te siga. Apareces tal cual como Pierre Blanchard en LinkedIn, ahí pueden establecer contacto contigo. Y no quiero terminar este podcast sin pedirles, por favor, que en los comentarios nos sugieran temas que para ustedes pueden ser interesantes en futuras transmisiones que tengamos, invitando a profesionales de primer nivel, que nos ayuden también compartiendo este tipo de videos con la comunidad de RH y que pues, nos sigan acompañando. Gracias, Pierre, que estén muy bien. Hasta luego.
Hasta luego. Gracias por acompañarnos en esta interesante charla con Pierre Blanchard acerca del futuro del trabajo y las implicaciones que tiene en el mundo, en la sociedad y sobre todo en aspectos de capital humano con lo que esto implica para buena parte de la comunidad que nos sigue en Manolo Consulting y humanean con nosotros constantemente. Por favor, compártanos sus comentarios, compartan qué les interesaría que pusiéramos sobre la mesa para las siguientes transmisiones y agradecemos que se suscriban y nos sigan. Que estén muy bien.